Dios te bendiga. Bienvenido a Ministerio Atías Mizar, edificando sobre la roca. Tu hermano Elías Marlin desde la República Dominicana. Hoy tenemos un desafío de teología bíblica. ¿Estás preparado? Tendrás 5 segundos para responder cada pregunta. Si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento adecuado para hacerlo. Primera pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? 1. Dios es amor. 2. Dios es celoso. 3. Dios es fuego consumidor. 4. Dios es espíritu. Y la respuesta correcta es la número 4. Dios es espíritu. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo a la mujer samaritana en Juan 4:24 nos dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Pregunta número 2. Los ángeles son: 1. Materia y energía. 2. Plasma. 3. Seres de fuego. 4. Seres espirituales. Y la respuesta correcta es la número 4. Los ángeles son seres espirituales. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Esto quiere decir que son espíritus y no tienen un cuerpo de carne y hueso como el que tenemos los seres humanos, aunque pueden tomar la forma humana. La palabra ángel viene del griego ángelos, que significa mensajero. Por lo tanto, la función principal de los ángeles es la de comunicar a los seres humanos mensajes de parte de Dios que los acercarán a Él y a su voluntad. En Hebreo 1:14 leemos: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pregunta 3. Los demonios son: 1. Ángeles caídos. 2. Seres creados por el diablo. 3. Seres con cola y cuernos. 4. Humanos que desobedecieron a Dios. Y la respuesta es la número 1. Ángeles caídos. Aunque hay algunas teorías sobre el origen de los demonios, pero sin fundamento bíblico, la explicación bíblica más consistente para el origen de los demonios es que ellos son ángeles caídos, los ángeles que se rebelaron con Satanás contra Dios. Nos dice Apocalipsis 12, del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar en el cielo para ellos. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Pregunta 4. ¿Qué significa el atributo de Dios de su eternidad? 1. Que Dios fue creado por el hombre. 2. Que Dios tiene el poder sobre todo. 3. Que Dios existe por sí mismo, sin principio ni fin. 4.
que Dios está presente en todo lugar. Y la respuesta es la número 3, que Dios existe por sí mismo, sin principio ni fin. Dios es eterno. Dios es eterno. Éxodo 3:14 nos dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esta respuesta distingue a Dios de todos los dioses que pudo haber conocido Moisés mientras vivió en Egipto. Este Dios no se limita a un primer nombre o un dominio en particular. No fue creado por manos humanas ni nombrado por el lenguaje humano. La declaración "yo soy" viene del verbo hebreo ser o existir. Con esta declaración, Dios declaró que Él es autoexistente, eterno, autosuficiente, autodirigido e inmutable. Pregunta 5. ¿Qué significa el atributo de Dios de su santidad? 1. Que Dios lo sabe todo. 2. Que Dios está presente todo el tiempo. 3. Que Dios siempre será igual. 4. Que Dios está absoluta y eternamente separado de todo pecado e impureza moral. Y la respuesta es la número 4, que Dios está absoluta y eternamente separado de todo pecado e impureza moral. Isaías 6:2 y 3 nos dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sabías que en el lenguaje bíblico mencionar algo 3 veces seguida es elevarlo a su grado superlativo? La santidad de Dios revela la gran distancia entre el soberano y sus súbditos. Pregunta 6. ¿Qué es un politeísta? 1. Es el que cree en un solo Dios. 2. Es el que cree que Dios es todo y que todo es Dios. 3. Es el que cree en más de un Dios. 4. Es el que cree en la Trinidad de Dios. Y la respuesta es la número 3. Es el que cree en más de un Dios. Pregunta 7. ¿Cómo se llama el concepto de que Dios es todo y todo es Dios? 1. Monoteísmo. 2. Panteísmo. 3. Deísmo. 4. Teísmo. Y la respuesta correcta es la número 2, panteísmo. Cuidado con el panteísmo. El panteísmo es la creencia de que Dios es todo y todo es Dios, y afirma que cada persona, planta, animal, cosa viva y no viva es parte del uno. Esta perspectiva es sostenida por una variedad de sistemas de creencias religiosas, entre las que están el hinduismo y el budismo, y también las enseñanzas de la nueva era. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios es el creador de todos,
Por tanto, Dios es diferente a su creación. Pregunta número 8. ¿Qué es el pacto mosaico? 1. Es el establecido por Dios con Abraham de que haría de él una gran nación. 2. Es el establecido con Noé de que nunca más serían exterminados los seres humanos por un diluvio. 3. Es un pacto condicional entre Dios y la nación de Israel en el monte Sinaí. Y la respuesta correcta es la número 3. El pacto mosaico es un pacto condicional entre Dios y la nación de Israel en el monte Sinaí. Esto lo podemos ver en los capítulos 19 al 24 de Éxodo. A veces se le llama el pacto del Sinaí, pero generalmente se le conoce como el pacto mosaico. El pacto mosaico. Éxodo 19, 5, 6 y 8. Ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Este pacto está basado en la ley divina de Dios que podemos leer en los siguientes capítulos del Éxodo hasta el 24. Este pacto también es reafirmado en Deuteronomio 11, donde vemos las consecuencias a favor y en contra del pueblo si obedecía o no el pacto. Si obedecía el pacto con Dios, Israel sería bendecido. De no hacerlo, pasarían por las consecuencias que se dictaminaron en ese momento. Pregunta 9. ¿Qué es en teología una teofanía? 1. Es la aparición de un ángel con un mensaje. 2. Es la aparición de un demonio. 3. Es ser arrebatado por Dios al cielo. 4. Es una aparición de Dios que se acompaña de una extraordinaria demostración visual. Y la respuesta correcta es la número 4. La teofanía es una aparición de Dios que se acompaña de una extraordinaria demostración visual. Ejemplos de teofanía son la aparición de Dios en el monte Sinaí, en nubes, relámpagos y truenos, como nos relata en el capítulo 19 de Éxodo. También cuando el Señor se le aparece a Isaías en una visión, sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo, como podemos leer en Isaías 6:1. Pregunta número 10. ¿Qué es el pecado? 1. Es una maldición sobre los hombres. 2. Es la transgresión voluntaria a la ley divina. 3. Es una maldición sobre los demonios. 4. Es una transgresión a las leyes de los hombres. Y la respuesta correcta es la número 2. El pecado es la transgresión a la ley divina. Primera de Juan 3:4 nos dice:
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que podemos decir que el pecado es el espíritu de rebelión contra la ley de Dios. Pregunta número 11. La Biblia fue escrita por 1. Por hombres manipuladores y sin fe. 2. Por hombres bajo la inspiración divina. 3. Por hombres y ángeles. 4. Por ángeles bajo la inspiración divina. Y la respuesta es la número 2. La Biblia fue escrita por hombres bajo la inspiración divina. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Última pregunta. ¿Qué es el don de discernimiento de espíritu? 1. Es un don para adivinar los secretos de las personas. 2. Es un don que te permite ver los demonios. 3. Es un don para distinguir entre la verdad de la palabra y las engañosas doctrinas propagadas por los demonios. 4. Es un don para hacer guerra espiritual. Y la respuesta correcta es la número 3. Es un don para distinguir entre la verdad de la palabra y las engañosas doctrinas propagadas por los demonios. El capítulo 12 de Primera de Corintios nos habla sobre los dones y en su versículo 10 nos dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Quiero hablar sobre la última pregunta, sobre el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus va enlazado a un conocimiento de las verdades bíblicas. Por eso en Juan 4:1 vimos que se nos manda a probar los espíritus a ver si son de Dios, hablando de manera específica de cuidarnos de lo que Juan llama el espíritu de error. Los cristianos no debemos ser ingenuos y creer todo lo que dice un profeta que pretende hablar a nombre de Dios y trata de dar autoridad divina a sus dichos. Debemos discernir, es decir, pasar por el filtro de la palabra todo pronunciamiento de maestros, predicadores, profetas, etc. Por eso Pablo advierte a los Gálatas, allá en el capítulo 1, de que no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hoy muchos se han montado en una ola de tratar de desacreditar algunas de las verdades que dijeron Pablo o los apóstoles, queriendo decir que hablaron de por sí mismos, lo cual es falso, ya que como hemos visto, toda la escritura, absolutamente toda la escritura, es inspirada por Dios.
y no hay una nueva revelación de las Escrituras. Mucho cuidado con eso. Una cosa son las interpretaciones y otra cosa es que haya una nueva revelación del Evangelio. Cristo selló las Escrituras, como vemos allá en Apocalipsis. No hay nada nuevo. Creamos en lo que tenemos. Mantengámonos firmes en la fe, sin voltear hacia atrás, caminando hacia adelante hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Alimentémonos cada día más con la palabra de Dios para que alcancemos madurez espiritual. Dios te bendiga. Espero que este cuestionario y este último mensaje hayan servido para edificar tu vida espiritual. Próximamente estaremos transmitiendo, ya sea miércoles o viernes a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, mensajes de la palabra de Dios en vivo. Si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento oportuno para que lo hagas.